Si hoy estamos aquí, es porque Él se ha dado a conocer. Bienvenidos a una nueva edición del programa Conociendo a Dios, junto a Marcelo Gatica y Rubén Cabrera. Sean bienvenidos todos nuestros queridos auditores a esta nueva edición del programa Conociendo a Dios, donde cada semana estaremos y conversamos sobre la palabra de Dios que nos cuenta y nos dice acerca de nuestro Dios, su esencia, sus atributos. Les recordamos, queridos hermanos, que pueden encontrarnos a través de nuestras redes sociales, Ministerio Armonía, en todas nuestras redes sociales y en nuestra página web, por supuesto, web armonía.cl. Y vamos a dar ya la bienvenida a nuestro hermano Rubén Cabrera desde los Estados Unidos, que comparte con nosotros este tiempo, este espacio y de conversación, de conocer al Señor. Hermano Rubén, muy buenas, ¿cómo estás? Hermano, estamos bien, gracias a Dios. Gracias por esta oportunidad. Muy contento de estar con ustedes en esta mañana. Amén. Bueno, dando gracias al Señor, son los diferentes horarios que tenemos, tanto acá en Chile como en Dallas, donde estás, mi hermano Rubén. Así que, bueno, si decimos tarde, noche, bueno, al momento que nos están escuchando, viendo. En este día, ahí podemos ver a todos nuestros auditores que nos sintonizan, tal vez en este horario no lo pueden hacer, pero durante más tarde o mañana, el horario que pueden hacerlo, pueden ahí escudriñar y pueden ser edificados en la palabra del Señor. Hoy, como cada semana, estamos compartiendo los atributos de nuestro Dios. Ha sido hermoso, hermano Rubén, ver el testimonio de nuestros hermanos, cómo le ha permitido ir conociendo más al Señor. Han dado gracias al Señor, han dicho que ha sido muy bueno el tiempo que hemos compartido, este tiempo de conversación, ya que hay atributos que no conocían, o lo habían pasado, leído, pero por alto, digámoslo así, pero cuán importante cada uno de los atributos del Señor, de nuestro Dios, de nuestro Padre Celestial, al cual nosotros somos parte de cada uno de ellos. ¿Qué puede decir al respecto a nuestros hermanos que están conociendo a Dios a través de este tiempo, de este espacio? Hermano, me alegra escuchar eso, como hemos dicho muchas veces, ¿no? Que la meta del creyente, la meta primordial del creyente debe ser el conocer a Dios, ¿no? El perseguir, conocer a Dios basado en lo que ha sido revelado en las Escrituras, ¿no? Y yo creo que cuando conocemos a Dios e indagamos en su carácter, eso pues tiende a cambiar nuestras vidas. Así que no solamente me gozo con ellos, pero les exhorto a que sigan persiguiendo el conocer más del Dios que los creó. Hermano Rubén, hay... ¿qué le diríamos a nuestros hermanos que están comenzando recién en los caminos del Señor o practicando la fe de Cristo? ¿De dónde comenzar a conocer a Dios? Ya hemos llevado varios capítulos donde hemos visto varios atributos del Señor, y sin duda cada uno son tan importantes, lo hemos visto cada uno de ellos, y de importante en el sentido de wow, qué grande es el Señor, es así el Señor, es maravilloso el Señor, pero quienes comiencen, no se llenen tanta información, sino que comiencen de a poco a conocer al Señor. ¿De qué? ¿Dónde? ¿Cómo? ¿Por dónde pueden partir? Sí, yo creo que debemos comenzar con la palabra revelada, la Biblia. Yo creo que el leer la Biblia de manera cronológica, secuencialmente, nos ayuda a no solamente ver el carácter de Dios plasmado a través de la narrativa, pero que también nos ayuda a entender el propósito redentivo de la narrativa de las Escrituras, como el Antiguo Testamento nos apunta hacia Jesús, como el Nuevo Testamento entonces explica todas esas sombras que encontramos en el Antiguo Testamento. Segundo, yo creo que en el contexto de comunidad de la iglesia, a través de la predicación, nosotros también podemos aprender más acerca de Dios. Pero como tercero, y yo creo que este tercer punto complementa la predicación y la lectura de la palabra, son series como las que estamos
dando ahora mismo a través de esta serie de Conociendo a Dios, donde nosotros hemos utilizado lo que se conoce como teología sistemática para entonces extraer de todo el monto bíblico que encontramos en la palabra, qué es lo que la palabra nos dice acerca de ciertas perfecciones de Dios. Yo creo que mientras ustedes escuchan, ven estos episodios donde estamos describiendo estas perfecciones de Dios, yo creo que esta información entonces les ayuda a entender lo que está viendo y lo que está leyendo secuencialmente o cronológicamente a través de las escrituras y también lo que el pastor está enseñando. Yo creo que esas tres cosas se complementan a sí mismas y yo creo que eso pues nos ayuda a explorar de una manera un poco más profunda y holística este tema del carácter de Dios. Amén. Ahí entonces para nuestros hermanos que también nos preguntan ahí y qué bueno es el Señor, qué bueno es el Señor y Él, todos estos atributos están para mostrarnos, para revelarnos a nosotros, sus hijos, que hoy podemos compartirlo, podemos explicarlo de una u otra manera y es una gracia solamente del Señor. Vamos a comenzar en este capítulo con un atributo, creo, siempre, bueno, ya hemos visto unas palabras compuestas en los atributos como omnisciencia, la que vamos a ver en los próximos capítulos, pero hoy vamos a ver la omnipotencia de Dios, una palabra compuesta, pero que lleva una profundidad tremenda. Yo creo que aquí vamos a ver y extraer varias enseñanzas. De alguna manera también nuestra adoración puede cambiar al ver este atributo en cuanto a lo que Él es, como es nuestro Dios. Sí, hermano, yo creo que, y me gustaría hacer como se dice en inglés, disclaimer, antes de definir esta palabra, porque yo creo que la omnipotencia de Dios es uno de esos atributos que a prima fase quizá nosotros o de manera superficial nosotros podemos decir, sí, nosotros creemos que Dios es omnipotente. Pero cuando realmente indagamos, cuando realmente aplicamos ese atributo, ahí es donde tenemos muchos problemas, porque la omnipotencia de Dios se refleja no solamente a través de su voluntad, pero en la salvación, ¿no? En lo que Dios quiere hacer. Así que yo creo que es un atributo que requiere mucha atención y requiere que nosotros lo entendamos profundamente. La omnipotencia de Dios es una expresión de la infinitud de Dios, ¿no? Que Dios es en su carácter infinito, ¿no? Que Dios tiene habilidades infinitas, no que Dios tiene, pero que Dios es en su esencia infinito. Por lo tanto, nosotros decimos que Dios es omnipresente, omnipotente y omnisciente, ¿no? Hoy vamos a estar discutiendo la omnipotencia de Dios. Esta palabra omnipotencia viene de dos palabras. Omni, que significa, ¿no? Todo, es una palabra que tiene que ver con lo que es absoluto, ¿no? Y potencia tiene que ver con poder. Cuando decimos que Dios es omnipotente, estamos afirmando que Dios tiene autoridad ilimitada o autoridad infinita para traer a la existencia todo lo que Él desea. Eso significa que Dios tiene autoridad o influencia virtualmente ilimitada para hacer lo que Él quiera, cuando Él quiera y con quien Él quiera. Quiero repetir eso porque es importante. Cuando decimos que Dios es omnipotente, estamos diciendo de que Dios tiene autoridad ilimitada para traer a la existencia todo lo que Él desee, ¿no? Que Dios tiene autoridad virtualmente ilimitada para Él hacer lo que Él quiera, cuando Él quiera y con quien Él quiera. Y quiero repetir esto porque es sumamente importante. Es la autoridad ilimitada o infinita de Dios para hacer lo que Él quiera, cuando Él quiera y con quien Él desee.
Hay un dicho del gran padre de la iglesia, San Agustín, que decía: pero por fuertes que sean los propósitos de los ángeles o de los hombres, ya sean buenos o malos, ya sea que estos propósitos coincidan con la voluntad de Dios o vayan en contra de ella, la voluntad del Omnipotente nunca es derrotada. Que la voluntad del Omnipotente nunca es derrotada. Y me gustaría, antes de entrar a los pasajes que explican y confirman que Dios es omnipotente, me gustaría que quizás entendamos un aspecto de la voluntad de Dios que muchas veces tendemos a confundir. La palabra revela que Dios refleja y revela en las Escrituras dos tipos de voluntad. Está la voluntad prescriptiva de Dios, ¿no? Donde Dios estipula en la Biblia lo que Él desea que el hombre haga. Eso lo vemos a través de los mandamientos, a través de los dichos que Dios le da a su pueblo. Quiero que hagan esto, no quiero que hagan esto. Esa es la voluntad prescriptiva de Dios. Eso es lo que Dios desea que el hombre haga para que él pueda tener una buena relación con Dios. Pero también está la voluntad de secreto. Y esta voluntad de secreto es lo que Dios ha planeado hacer desde antes de la fundación del mundo. La diferencia entre las dos es que la voluntad prescriptiva puede ser violada por el hombre, pero la voluntad de secreto nunca puede ser violada, ni derrotada, ni alterada. Y yo creo que cristianos cometen el error muchas veces cuando estamos hablando acerca de la omnipotencia de Dios, y es que tendemos a confundir estas dos voluntades. Y pensamos y llegamos a la conclusión de que el hombre tiene la capacidad de derrotar lo que Dios desea hacer, concluyendo de que quizás Dios no es completamente omnipotente. No. Tenemos que hacer una distinción entre la voluntad prescriptiva, que es lo que Dios desea que el hombre haga, y la voluntad de secreto, que es la voluntad que Dios tiene para planear y hacer lo que Él quiera, cuando Él quiera, con quien Él quiera. Y esa voluntad nunca va a ser derrotada o violada. Algunos pasajes que yo creo que debemos entender. No sé si quieres hacer alguna pregunta antes de entrar. Ya, podríamos decir que la voluntad descriptiva, digámoslo así, es con la que conocemos nosotros a través de su palabra, sus mandamientos, y la voluntad secreta es la que Dios tiene en su pensamiento, el cual no es revelada y la cual nosotros, por supuesto, no vamos a poder trazar porque, claro, no la conocemos. Entonces, ¿podríamos hacerlo como descripción así más práctica? Sí. No. Yo creo que yo creo que estás correcto en esa definición, ¿no? La voluntad prescriptiva es lo que vemos en las Escrituras, ¿no? Esto es lo que yo quiero que tú hagas. No hagas esto para que vivas. Si haces esto, no vivirás. Sino esas son las cosas que Dios ha revelado para que el hombre siga sus mandatos y así poder hacer cumplir con los propósitos de Dios aquí en la tierra entre Dios y el hombre. Pero la voluntad de secreto es lo que Dios ya ha delineado. La palabra utiliza esta frase, el concilio de su voluntad, ¿no? El concilio secreto de su voluntad, ¿no? Esas son las cosas que Dios ya ha determinado hacer desde antes de la fundación del mundo, y nada ni nadie, y creo que tenemos que entender esto, nada ni nadie puede torcer eso. ¿Qué significa eso, hermano? Eso significa que Dios no está en el cielo frustrado porque lo que Él ha decretado que suceda ha sido distorsionado, frustrado por el hombre. Eso no ocurre porque Dios es omnipotente. Pero déjenme quizás confirmar esto y afirmar esto por las Escrituras. Sí, hay 56 ejemplos. Ahí estoy buscando un poquito de este atributo. 56 ejemplos que hacen que Dios es todo o omnipotente. Nuestro Dios es omnipotente. Sí. Inclusive hay algunos versos, que quizás voy a mencionar uno o dos, donde
donde aún los personajes de la Biblia afirman esta verdad. Amén. Salmo 33 dice, por la palabra del Señor fueron hechos los cielos y todo su ejército por el aliento de su boca, que todas las cosas fueron hechas por lo que Dios dijo. Vemos en Jeremías 32:17, Señor Dios, ciertamente tú hiciste los cielos y la tierra con tu gran poder y con tu brazo extendido, nada es imposible para ti. Efesios 1:19, ¿y cuál es la extraordinaria grandeza de su poder para con nosotros los que creemos conforme a la eficacia de la fuerza de su poder? Daniel 4:35, todos los habitantes de la tierra son considerados como nada. Escuché bien, hermanos, mas Él actúa conforme a su voluntad en el cielo y entre los habitantes de la tierra. Escuché bien, y nadie puede detener su mano ni decirle ¿qué has hecho? Estas palabras fueron pronunciadas por Nabucodonosor, ¿no? El hombre más poderoso que existía en la tierra, el hombre que pensó que era más poderoso que Dios. Dios tuvo que hacerlo menos que un hombre para que él pudiera entender que no hay nadie como Dios. Y él mismo dijo que nadie puede detener su mano ni decirle ¿qué has hecho? Isaías 43:13 dice, aún desde la eternidad yo soy y no hay quien libre de mi mano. Yo actúo y quien lo revocará. Isaías 14:27, si el Señor de los ejércitos lo ha determinado, ¿quién puede frustrarlo? Y en cuanto a su mano extendida, ¿quién podrá apartarla? Quizás dos más. Jesús mirándoles les dijo, para los hombres esto es imposible, pero para Dios todo es posible. Y Jesús estaba refiriendo a la salvación. Es interesante porque para el hombre la salvación es imposible. El hombre es completamente impotente para salvarse a sí mismo, para venir a Dios por sí mismo, para llevar sus pensamientos hacia Dios por sí mismo, para tratar de hacer que su voluntad se acerque a Dios por sí mismo. No, esto es imposible, pero para Dios esto es posible. Y el último, Génesis 18:14, hay algo demasiado difícil para el Señor. Volveré a ti al tiempo señalado y por este tiempo el año próximo y Sara tendrá un hijo. Y podemos mencionar un sinnúmero de otros pasajes, pero creo que estos pasajes nos informan acerca de la omnipotencia de Dios. Hermano Rubén, bueno, yo sé que esta expresión es conocida, digámoslo así, es el mismo sentido, pero está bien decirlo, que nuestro Dios no es poderoso, es todopoderoso. Es una expresión que he escuchado en varias oportunidades y da a conocer algo, la realidad de la omnipotencia de Dios. ¿Cómo podemos ver lo que es poderoso y lo que es todopoderoso? Como un, digámoslo así, un paralelo o si es lo mismo. Correcto. Sí. No, yo creo que esa es la gran distinción entre el creador y la criatura, ¿no? Dios ha dotado al ser humano con la habilidad de ser humanamente poderoso, ¿no? Esos son dones que Dios le ha dado al hombre. Tú puedes ser poderoso físicamente, puedes ser poderoso intelectualmente, ¿no? Puedes ser poderoso en términos de tus habilidades. Pero no hay nadie como Dios, porque Dios es todopoderoso. Es lo mismo, hermano, cuando estamos hablando acerca de la libertad del hombre, ¿no? Sí. El hombre es esclavo al pecado, pero cuando hablamos de agencia, el hombre tiene libertad. Ahora hay una gran diferencia entre la libertad del hombre y la libertad de Dios. De nuevo, la distinción entre el creador y la criatura. Así que el hombre puede ser poderoso, Nabucodonosor fue poderoso, Salomón fue poderoso, pero no hay nadie como el todopoderoso. Y yo creo que eso delinea la gran diferencia entre un mero humano y aquel quien creó al hombre. Cuando ahora nosotros estamos ante esta
este atributo tan maravilloso que es omnipotente, nuestro Dios, es todopoderoso. ¿Qué significa para nosotros ahora? ¿Qué significa para nosotros que Él sea todopoderoso? Ya un poco lo ha ido como introduciendo, pero ahora viendo en la parte humana ante el Todopoderoso. Porque mire, lo que pasa, hermano Rubén, para distinguir un poco entre quienes conocen y no conocen, se escucha esta expresión, el Todopoderoso, y miran como para arriba. Pero para el Hijo de Dios tiene otra connotación. ¿Qué diferencia puede haber entre los que no conocen mirando un todopoderoso a nosotros que le conocemos realmente? Hermano, yo creo que el inconverso, porque Dios lo ha creado y ha implantado en su DNA esta idea o ADN, esta idea de que hay un ser superior a él, ¿no? Por eso que Pablo dice en Romanos capítulo 1 que todo el mundo conoce que Dios existe. La gran diferencia es que el inconverso suprime esa verdad. Pero hablando acerca del inconverso, no solamente ellos tienen una idea de que hay un Dios supremo allá arriba, sino que ellos tratan de emular ese Dios todopoderoso. Esto lo vemos a través de los superhéroes, ¿no? Fue el gran filósofo Friedrich Nietzsche quien creó esta idea del superhumano, ¿no? ¿Cómo podemos nosotros tomar prestado de este gran Dios omnipotente y llevarlo a un nivel antropológico humano y hacer que los superhéroes tengan estos dones y atributos que solamente una persona o un Dios tiene? Así que el ser humano siempre ha reconocido la omnipotencia de Dios. Pero como Pablo dice, suprimimos esa verdad. En términos de nosotros como creyentes, lo que significa la omnipotencia de Dios, hermanos, es que no solamente Dios tiene la potestad de hacer todo lo que Él desea, pero yo creo que para los creyentes, cuando Dios no hace lo que nosotros pensamos que Él tiene la capacidad de hacer, es porque Él así lo ha decretado. No es que Dios es impotente, sino que ese no es el plan de Dios para nuestras vidas. Y yo creo que el conocer la omnipotencia de Dios nos da paz, sabiendo de que Dios tiene la potestad para hacerlo, pero si no, Él no lo hace, eso es porque Él tiene algo mejor para nosotros o porque Él quiere enseñarnos algo a nosotros. Dios tiene la potestad, la autoridad, la habilidad de traer los muertos a la vida. Y si Él no lo hace por su voluntad, Dios tiene el poder, la capacidad, la autoridad ilimitada para arreglar nuestras situaciones. Si Él no lo hace, es porque esa es su voluntad y tiene algo mejor para nosotros. Dios tiene la potestad, la habilidad para rectificar nuestras heridas y Él lo hace a su manera, cuando Él lo quiere hacer. Todas esas cosas son características de su omnipotencia. Y nosotros como creyentes debemos descansar en que Él es todopoderoso y Él actúa como Él quiere, cuando Él quiere y con quien Él quiere. Así que eso es lo que nos debe dar paz acerca de esta perfección divina. Amén. Estamos en este tiempo conociendo a Dios, espacio que tenemos para seguir compartiendo y el conocer al Señor. Hoy mirando el atributo, la omnipotencia de Dios. Esta omnipotencia, amado hermano Rubén, su poder uniforme, cuando Dios promete, lo cumple. O sea, es un poder que no cambia, digámoslo así. El poder es parejito hacia nosotros como en su atributo. Sí, no cambia. Lo que Él promete, Él lo cumple. Recuerda que, y esto creo que lo hemos hablado, Dios no está encerrado en el tiempo y en el espacio humano, porque todas esas cosas son creaciones de Él. Dios existe fuera del tiempo y Él ha decidido entonces relacionarse a nosotros en tiempo. Pero el tiempo de Dios no es como el de nosotros. Si Él lo ha prometido, Él lo va a cumplir a su tiempo. Eso significa que nosotros no debemos desesperarnos, debemos tener la certeza de que Él lo va a hacer, porque Él nunca ha fallado. Y Dios nunca va a cambiar de parecer, porque Dios es inmutable. Así que como pueden ver, todos estos atributos están conectados. La omnipotencia,
es paralela con su inmutabilidad. Todas esas cosas van paralelas porque Dios es un Dios simple. Así que yo creo que como creyentes eso nos debe dar paz, sabiendo que lo que Él ha prometido, Él lo va a llevar a cabo a su tiempo. Vamos a tener una pausa muy cortita y continuamos compartiendo, conociendo a Dios. ¿Necesitas un consejo o quieres que oren por ti? Escríbenos a paneldeoracion@armonia.cl. Serás contactado para orar juntos y se compartirá un consejo conforme a la palabra de Dios. Panel de Oración es un espacio de apoyo y comunión. Armonía, unidos en Cristo. Somos Fundación Armonía, una organización dedicada a difundir la palabra de Dios y enseñanzas prácticas de edificación para las familias. Escúchanos a lo largo de Chile a través de la red de emisoras Armonía y también en la señal online en armonía.cl. En Armonía hay programación para toda la familia. ¿Sabías que llevamos más de 30 años de ministerio? Sí, de la mano de Dios, hemos estado por más de 30 años llevando la palabra de Dios a través de las ondas radiales a todo Chile. Conoce más de nosotros en www.armonia.cl, donde también encontrarás noticias, reflexiones y también puedes volver a escuchar todos los programas radiales. Bueno, estamos ya de regreso en este espacio, este episodio Conociendo a Dios. Recuerda, estamos en el atributo la omnipotencia de Dios. Recordaba, hermano Rubén, un poco de lo que ya había mencionado en el poder de la salvación. Jesús mismo lo dijo: lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Este atributo puede mostrarnos el pecado y nuestra realidad ante Dios, que Dios es todopoderoso, y un poco de lo que era imposible para hacerlo nosotros mismos, como era antes el Antiguo Testamento, como el sacerdote iba y presentaba sacrificio, y de pronto el Señor, ese nuevo pacto, como está escrito ahí en el libro de Hebreo, hace con el Señor para que hoy tengamos esta salvación gratuita. Sí, hermano, yo creo que la omnipotencia de Dios lo vemos ese atributo plasmado en la historia de la redención, ¿no? Aun cuando Dios le dio la ley a su pueblo, Dios le dio la ley a su pueblo, no solamente para que el pueblo entendiera el carácter de Dios, pero para dejar claro la impotencia humana de hacer lo que Dios quiere que haga. Así que en el dar la ley al pueblo, vemos no solamente la omnipotencia de Dios, pero la impotencia del hombre. A través de las sombras que vemos de los sacrificios, vemos como Dios estaba apuntando a su propia solución, ¿no? Yo, como todopoderoso, soy el único que tengo la autoridad y la potestad y la fuerza para resolver tu problema. Así que lo vemos en la persona de Cristo, que Dios tuvo que venir a esta tierra y vivir en nuestro lugar, y como todopoderoso no pecó, como todopoderoso obedeció a Dios Padre en todas las cosas, y como todopoderoso fue el único que tuvo la potestad de ir a la cruz, tomar nuestro pecado, mantenerse perfecto y ser ese sacrificio donde entonces la justicia de Dios iba a ser resuelta y vindicada. Así que yo creo que en la historia de la redención vemos la omnipotencia de Dios plasmada en la vida de Jesús. Hermano Rubén, cuando miramos este atributo, yo creo que cada uno de nosotros hemos estado frente a este atributo en nuestra vida cotidiana, frente a este atributo en nuestra vida de familiar, económica, de salud, frente a este atributo de cómo Dios en su atributo fue manifestado y revelado. Algo a lo mejor que uno podría decir, pero esto solamente lo entienden los eruditos, los grandes estudiosos, pero, ¿sabe? Estos atributos el Señor los ha revelado a nosotros, que abrimos las Escrituras y que el Señor nos ha abierto la Escritura
a poderlo saber y entender. Es lo cotidiano. ¿Cómo podemos aplicar este atributo para nuestras vidas, para nuestro quehacer diario? Muy buena pregunta, hermano. Yo creo que primero el saber de que Dios, como Dios omnipotente, reveló su plan, reveló su palabra de tal manera de que nosotros la podamos entender, que aún los eruditos y los académicos sin Cristo no pueden entender estas cosas. Vemos como el plan de Dios y a través de su omnipotencia revela y nos enseña lo que Pablo nos dice en Corintios, ¿no? Cuando él dice que a través de la sabiduría humana el hombre nunca va a poder conocer a Dios, pero le plació a este Dios omnipotente revelar su carácter de tal manera que los simples de espíritu, aquellas personas que realmente reconozcan su necesidad, pueden entonces entenderla. Y es a través de los simples que Dios entonces avergüenza, Dios humilla la sabiduría del hombre. Requiere a un Dios omnipotente tener la habilidad de hacer las cosas como Él las hace. Y yo creo que nosotros como creyentes somos los beneficiarios de esto, ¿no? Que nosotros podemos tener acceso al carácter de un Dios omnipotente, que tenemos acceso a la información que Él nos ha otorgado para que nosotros no solamente vivamos una vida que le plazca a Él, pero que vivamos una vida que obedezca la gran encomienda que Él nos ha dado de darle a conocer y ser testigos de su gloria a través del mundo. Yo creo que, hermano, nosotros somos testigos y somos un testimonio vivo de la omnipotencia de Dios. Yo creo, y con esto termino la contestación, quizás nosotros a veces vemos y pensamos que la omnipotencia de Dios tiene que ser revelada a través de unos grandes milagros. Pero yo creo que el más grande milagro que existe es cuando Dios trae a una persona de la muerte a la vida espiritualmente. Amén. Que una persona que está esclava en su pecado, que no se puede salvar, muerto en sus delitos y pecados, que solamente con la palabra del evangelio Dios puede renovar ese corazón, traer ese entendimiento de nuestra pecaminosidad, otorgarnos el arrepentimiento y la fe para creer. Solamente un Dios omnipotente puede hacer eso. Amén. Usted lo ha dicho muy bien, hermano Rubén, la más grande muestra de su poder es que haya transformado nuestro corazón. Y mientras en este caminar de haber conocido al Señor, podemos ir viendo cada día al Señor Todopoderoso. Hay situaciones, como ya lo hemos mencionado, atributos de su buena voluntad, de de lo que el Señor puede hacer en cuanto a una sanidad, por ejemplo. En su buena voluntad el Señor lo puede hacer, pero también Él en su buena voluntad no hace eso que queramos nosotros. Entonces ahí pensamos, no era tan poderoso para... Entonces ocurren estas situaciones, amados hermanos, que a veces al que el creyente mismo lo pone en duda, digámoslo así, en ese aspecto. Y ahí está ese de lo que es el atributo que hemos visto en los capítulos anteriores. Hermano, yo creo que, de nuevo, yo creo que la tendencia es buscar el poder de Dios, la omnipotencia de Dios en los milagros. Porque nosotros como humanos estamos tan dados a lo que es fenomenal, ¿no? A lo que es imposible. Por eso es que nos encantan los programas de televisión que tienen que ver con cosas misteriosas y metafísicas, ¿entienden? Nos gustan lo que es espectacular. Pero yo creo que, hermano, solamente levantarnos en la mañana, salir hacia afuera, Amén, ver la creación, es un testimonio de la omnipotencia de Dios. ¿Por qué? Al contrario del deísmo, que piensa que pues Dios creó la creación y se marchó, ¿cómo es posible que un universo, que un planeta, ¿no?, esté funcionando de la manera que funciona si Dios no está sosteniendo esa creación con su palabra? ¿Cómo es posible que las estaciones de año
funcionen de la manera que funcionen? ¿Cómo es posible que el oxígeno funcione de la manera que el oxígeno debe funcionar? ¿Cómo es posible que el mar funcione de la manera que funciona si no hay un Dios omnipotente sosteniendo eso? El mundo no puede funcionar por sí mismo a menos que haya un Dios omnipotente que sostenga lo cíclico de la creación. No sé si sabes, hermano, pero la posición de nuestro planeta, si está un grado más a la izquierda o un grado más a la derecha, un grado más acerca del Sol o un grado más afuera del Sol, no existiríamos. Así que vemos la precisión de un Dios todopoderoso, que no solamente, como Jesús nos afirma en Mateo, sostiene las aves del campo y las flores del campo, también nos sostiene a nosotros. Todas esas cosas son testimonios visibles de que este Dios que nosotros servimos es un Dios todopoderoso. No necesitamos los milagros, no necesitamos lo espectacular para afirmar esta realidad. Termino con esto. Si eso fuera así, Jesús hubiese utilizado eso como motivo para convencer a las personas acerca de quién Dios era. No, Jesús no hizo eso, sino que Jesús los llevó a la palabra. Inclusive, cuando Jesús hacía milagros, él nunca depositó su enseñanza en el milagro per se, sino que él acusaba a las personas de que ustedes vienen a mí por lo espectacular, pero cuando yo les hablo la palabra de verdad, no les gusta. Así que aún Jesús, siendo hijo de Dios, no depositó toda su confianza en lo espectacular para demostrar la omnipotencia de este Dios, simplemente la palabra de vida. Así que yo creo que el testimonio está afuera de nosotros y yo creo que lo podemos ver diariamente sin necesidad de depositar nuestra confianza en lo espectacular. ¿Qué le diríamos a alguien en esta situación, digámoslo así, de una sanidad, por ejemplo? Sí. Sabemos que hay un Dios, le hemos visto, lo mencionaba, de que nuestro Dios es soberano. Uh-huh. Él puede hacer, lo decíamos, en su soberanía lo puede hacer o no lo puede hacer, pero aún Dios es todopoderoso, Él no cambia, Él va a seguir siendo poderoso. Y quiero quizás decir lo que dijiste, pero quizás de una manera diferente. Él puede hacer, como también puede decidir no hacer. No que él no pueda hacer, porque sí, todo lo puede. Sí. Es que Dios en su voluntad, él decide hacer o decide no hacer de acuerdo a lo que él ya ha decretado hacer. ¿No? Eso es lo que lo hace todopoderoso. Que tiene por ejemplo, Jesús aquí en la tierra. El diablo, Satanás, dijo una verdad en una de sus tentaciones. Sí. Él dijo, ¿por qué no te tiras de esta montaña? Porque sabe Dios, porque tú sabes que si tú te tiras, los ángeles vienen. Tú puedes comandar a los ángeles a que vengan. Puedes decirles, vengan a mí y me rescatan. ¿Entiendes? ¿Sabe? Satanás mismo sabe que Dios es omnipotente. Pero Dios no necesita demostrar eso para afirmar que Él es todopoderoso. Es lo mismo que Dios no tiene que salvar a todo el mundo para demostrar que Él es amor. Él no tiene que sanar a todo el mundo para afirmar que Él es todopoderoso, ¿no? Él no tiene que decirle a todo el mundo, yo estoy en todos lados, para afirmar la realidad de que Él está en todos lados, ¿no? Yo creo que una persona todopoderoso puede entonces tener la potestad de exhibir esa perfección cuando Él quiera, como Él quiera y con quien Él quiera. Yo creo que eso nos habla acerca de su habilidad infinita. Podemos decir, hermano Rubén, que hay algo especial en sus hijos, en este atributo de que nuestro Dios es todopoderoso. A lo que decías, el sol sale para justos, como dices, y para pecadores. La creación está dada para todos, pero hay algo especial en este atributo todopoderoso para sus hijos. Sí, 100%. En el cuidado, por ejemplo, 100%. En el cuidado. Sí. Ya. Por ejemplo, Dios,
y espero que la audiencia entienda lo que voy a decir, porque yo creo que también confundimos esto. Nosotros podemos decir que Dios ama a todo el mundo. ¿Okay? No hay problema con decir que Dios ama a todo el mundo. No creo que nosotros debemos utilizar eso en la evangelización, porque no tiene sentido, pero podemos afirmar esto de que Dios ama a todo el mundo. ¿Por qué? Porque Él hace la lluvia caer sobre el justo y el injusto. Él provee para su creación, ¿no? Podemos decir que Dios ama a sus criaturas. Hay una gran diferencia, porque Dios ama incondicionalmente a sus hijos. Amén. Así que Dios puede amar condicionalmente a todo el mundo, pero Dios ama de manera incondicional a sus hijos. Eso significa que, como la palabra afirma, Dios está airado con el injusto todos los días. Dios no está airado con el justo todos los días, ¿no? Así que nosotros no tenemos la ira de Dios depositada en nosotros, pero la ira de Dios está depositada en aquellos que no están en Cristo. Así que hay una gran distinción. De la misma manera podemos hablar acerca del cuidado de Dios sobre su creación y el cuidado de Dios sobre aquellos que están en Cristo, ¿no? Aquellos que están en Cristo gozan del privilegio de ser protegidos por Dios de una manera diferente. Y yo creo que la omnipotencia de Dios se derrama sobre los justos de esa manera. Dios nos protege de una manera diferente que Él protege al injusto. Dios provee para nosotros de una manera diferente que Él provee para el injusto, ¿no? Dios tiene cuidado de nosotros como un pastor cuida a sus ovejas. Dios no cuida de esa manera al injusto. Así que sí, hay una gran distinción entre el injusto y el justo con relación a este atributo de su omnipotencia. Wow, solamente nos resta alabar su nombre por lo que Él es. Y es cada día, a veces, hermano Rubén, nos olvidamos, digámoslo así, en nuestro caminar para allá y para acá, lo cotidiano, que nuestro Dios es todopoderoso y que a veces no descansamos plenamente en su soberanía y en su poder. Ahí ya puse un tributo que va bien ligado a lo que es, a este tributo que estamos compartiendo. Correcto. No, yo creo, hermano, como bien dijiste, si creemos que Dios es soberano, tenemos que también creer que Dios es todopoderoso. No podemos creer en un Dios todopoderoso que es semisoberano. Y tampoco podemos creer en un Dios que es completamente soberano, que es semipoderoso. Claro, Dios es todopoderoso y siempre soberano. Bueno, le recordamos a nuestros hermanos auditores que si no alcanzaron a escuchar este capítulo completito, a lo mejor llegaron a mitad, pueden hacerlo, oírlo nuevamente a través de nuestro sitio web www.armonía.cl o a través de nuestras plataformas tanto de Facebook como de YouTube. Hermano Rubén, ha pasado el tiempo y bueno, algunas palabras ya de despedida de este tiempo de enseñanza. No, hermano, creo que debemos depositar nuestra confianza en la realidad de que Dios es todopoderoso, de que Dios tiene la habilidad de hacer lo que Él quiera, cuando Él quiera y con quien Él quiera. Y si nosotros estamos en Cristo, ya Él hizo el trabajo más grande que existe en esta creación, que es el salvarnos, ¿no? Las cosas que Él hace o no hace, mientras nosotros estamos en Cristo, realmente no hace mucha diferencia, ¿no? Lo que debemos creer y lo que debemos confiar es que Dios tiene un plan y ese plan se manifiesta en nuestra vida de la manera que Él desea. Así que si Dios desea hacer algo en tu vida o no hacer algo en tu vida, si Él decide rescatar a una persona que tú deseas que rescate, o si Él o si tú quieres que Él rectifique algo, y si vemos que Dios lo hace o no lo hace, eso no cambia su carácter. Lo que tenemos que hacer es conformarnos y asimilarnos y someternos a su voluntad. Y yo creo que esa es la humildad que se requiere para poder entender a este gran Dios todopoderoso. Muchas gracias, hermano Rubén, por este tiempo de Amén. enseñanza donde estamos estudiando los atributos de Dios para cada día conocerlo aún más.
Este ha sido este tiempo, este episodio, y recordándoles que usted puede volverlo a escuchar, ya lo hemos dicho, a través de nuestras plataformas. Y este ha sido este espacio Conociendo a Dios. El Señor les guarde. ¿Quieres volverlo a escuchar? Encuentra Conociendo a Dios en Spotify, Apple Podcast y Armonía.cl. Cada semana un nuevo episodio.